Bien. Voy a compartirles pantalla. Esa es la última página de la presentación. Esperemos que lleguemos hoy. ¿Se ve la presentación ahora? Sí. Genial. Bueno, así como el lunes pasado empezamos a transitar esta segunda parte del semestre donde vamos a hablar de señales discretas, hoy vamos a recuperar algunos conceptos del lunes pasado y vamos a avanzar un poco más en la dirección que nos convoca, y es en el de las herramientas del tipo transformada para operar con señales discretas, ¿sí? Entonces vamos a ir recorriendo un poco cuáles son las bases o los espacios válidos para proyectar nuestras señales o para ir construyendo espacios transformados que nos permitan operar de manera mucho más eficiente con señales discretas, ¿sí? Hoy vamos a hacer énfasis casi durante toda la clase en señales discretas periódicas. Va a ser el concepto que más se va a reiterar durante toda la clase. Y sobre el final vamos a intentar llegar a definir la transformada de Fourier, que en este caso sería para cualquier tipo de señal discreta, no solamente periódica, sino también señales no periódicas, ¿sí? En este caso es la transformada de Fourier en tiempo discreto. Como les decía entonces, el lunes pasado presentamos las señales discretas en el tiempo, ¿sí? La idea de las señales discretas en el tiempo era que el dominio, ¿sí? Por eso hablamos de tiempo, porque estamos haciendo énfasis en el dominio. Puede que no sea el tiempo el dominio, pero está claro que a esta altura ya tenemos algunas definiciones que son medias intercambiables, ¿sí? Por ejemplo, el dominio y el tiempo. Pero insisto, y sobre todo también en señales discretas, donde vamos a trabajar, por ejemplo, con imágenes, el dominio puede ser cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces son señales que son discretas en el dominio. El dominio, entonces, es un conjunto que no es continuo, ¿sí? Si ustedes recuerdan la definición de un espacio continuo, no espacio, pero un dominio o una recta continua, es que entre dos valores cualesquiera dentro de esa recta existe una infinita cantidad de valores, ¿sí? Y es algo que para un dominio discreto no se da, ¿sí? Si uno tiene dos valores consecutivos en esa línea dominial, ¿sí? Que puede ser una línea de tiempo, entre esos dos valores consecutivos, ¿sí? No hay nada. No hay nada. No está definida la función, no está definida ninguna función para eso que hay entre dos valores consecutivos del dominio, ¿sí? Por eso
hablamos de señales discretas en el dominio, ¿sí? O discretas en el tiempo. Habíamos dicho que la forma que elegimos para representar esas funciones eran generalmente los corchetes y la variable, ¿sí? La variable independiente iba a ser la letra n, n minúscula, ¿sí? Muchas veces me voy a confundir y voy a seguir usando t. Espero que me disculpen por eso y estén preparados, ¿sí? Pero vamos a tratar de que las señales discretas en el tiempo se representen con corchetes y con la variable n, ¿sí? Y como bien decíamos, entre dos valores consecutivos del dominio no hay absolutamente nada. No está definida la función para algo que vive, por ejemplo, en esta zona entre 0 y 1. ¿Sí? Habíamos... ¿Qué le pasó a esto? Habíamos definido también, esto es cada vez peor. El amigo Bill Gates está con el tema de su divorcio y no le da bola a los productos de Microsoft. Bien. A ver ahora. Ahí está. Habíamos definido, al igual que en la parte de señales continuas, dos funciones que iban a ser de gran utilidad a la hora de representar señales, ¿sí? Ya sea para construirlas o para tener representaciones alternativas de esas señales. Y a su vez, en el dominio discreto habíamos dicho que las definiciones eran mucho más triviales. Por ejemplo, en el caso del escalón, el escalón discreto, unitario en este caso, se define de una manera muy directa, ¿sí? Es nula para cualquier valor de n negativo, ¿sí? Y el u de n vale 1, vale la unidad, para cualquier valor mayor o igual a 0, ¿sí? Es decir, que en 0 vale 1 y está perfectamente definido. Algo que por ahí en el mundo continuo lo habíamos dejado quizá un poco ambiguo. Y lo mismo ocurre para el impulso, ¿sí? El impulso es un valor de 1 en el origen, en n igual a 0, y un valor nulo para cualquier valor de n distinto de ese, distinto del origen, ¿sí? Distinto de 0. Acá tampoco hay ningún tipo de ambigüedad, ¿sí? Entonces tenemos esas dos funciones extremadamente útiles y definidas sin ningún tipo de complicación. Y después, lo que nos convocó, ¿sí? A raíz de definir y intentar estudiar sistemas discretos, lineales invariantes en el tiempo, es el tema de cómo reescribir una señal como suma de impulsos, ¿sí? De nuevo, podemos pensar que ahora, en el mundo discreto, tenemos una base, ¿sí? Una base que es ortonormal y es la base que forman todos los impulsos discretos, unitarios, ¿sí? Desplazados a diferentes valores de n. Está claro que si uno hace el producto interno, es decir, la sumatoria de menos infinito a infinito de un pulso en un determinado n1 por otro pulso en un determinado n2, ¿sí? Ese producto interno es nulo si n1 y n2 son distintos, porque voy a estar multiplicando dos funciones que son
absolutamente 0 en cualquier lugar del dominio, excepto una en N1 y excepto la otra en N2, pero cuando una no es nula, la otra sí lo es. Entonces, el producto de ambas en todos los puntos del dominio siempre va a ser nulo y la sumatoria de todos esos ceros va a dar 0, ¿sí? Excepto en el caso donde N1 es igual a N2, entonces el producto en ese lugar va a valer 1, ¿sí? Y estamos en consecuencia hablando de un espacio ortonormal, ¿sí? Formado por la colección de impulsos unitarios discretos desplazados. Entonces, la idea es representar una señal a través de esa base, y para representar la señal a través de esa base lo que hacemos es proyectar nuestra señal en esa base, es decir, sobre cada uno de los impulsos. El tema es que proyectar una señal sobre un impulso, utilizando el producto interno, es directamente muestrear la señal. ¿Sí? Acá es mucho más fácil de ver porque es una sumatoria que va desde menos infinito a infinito, o sea, seguimos con la misma definición de producto interno, pero de nuevo, como estamos proyectándolo sobre un único componente de esa base, es decir, sobre un único impulso, hay un solo valor de la función que no va a estar multiplicado por 0. Y ese es el único valor de la función que va a sobrevivir a la proyección de la función sobre ese impulso en particular. Pero como tengo una base que implica recorrer todo el dominio temporal, puedo, ¿sí?, tener un escalar que represente la proyección de la función en cada uno de esos impulsos, ¿sí? Y eso, en definitiva, algebraicamente es la manera en la que podemos escribir una señal, ¿sí?, como, ¿sí?, la proyección de esa señal en la base de los impulsos desplazados. Entonces, fíjense acá, de nuevo, como veíamos en el mundo continuo, la variable pasa a estar solamente en la colección de impulsos y los x de k se comportan como los escalares de la combinación lineal de esos impulsos, ¿sí? Esos escalares se calculan justamente proyectando la señal sobre cada uno de los impulsos correspondientes. Pero eso no es otra cosa que muestrear la señal, ¿sí? Entonces el escalar es la señal muestreada, ¿sí?, y voy a poder tener mi señal escrita como una combinación lineal de impulsos desplazados, donde cada uno de los escalares, ¿sí?, es la función muestreada en el lugar donde tengo ese impulso, ¿sí? Y después dijimos, bueno, si yo tengo un sistema LTI y tengo de alguna forma determinada la respuesta al impulso, a un impulso, ¿sí?, a un impulso disparado en 0, ¿sí?, a un delta de n, yo a un sistema LTI le aplico un delta de n, calculo un h de n, ¿sí? Ahora, como el sistema es LTI, si le doy un impulso 2 veces más grande, es decir, 2 delta de n, voy a obtener 2h de n, ¿sí?, porque es lineal. Y entonces, si aumento la amplitud del impulso, va a aumentar la amplitud de la salida h de n. Y si desplazo ese impulso, le doy un delta de n menos n1, lo que voy a obtener es la misma respuesta al impulso desplazada la misma cantidad de tiempo. Es decir, voy a obtener un h de n menos n1. Entonces, sabiendo que para cada impulso escalado y desplazado lo que obtengo es la respuesta al impulso escalada y desplazada, la salida de un sistema la puedo calcular a partir de la misma combinación lineal que utilicé para representar mi señal. Es decir, si mi señal x de n la puedo representar de esta forma, ¿sí?, a través de una colección de escalares xk que modulan una colección de impulsos delta de nk, la salida del sistema a esa entrada x de n va a ser la misma combinación lineal, ¿sí? Voy a tener los mismos escalares x de k,
¿sí? Solo que en lugar de que esos escalares modulen la entrada, lo que van a modular es a la respuesta al impulso, ¿sí? Porque estoy utilizando mi descomposición de mi señal en deltas, ¿sí? Como conozco el H, que es la respuesta al delta, ¿sí? Cualquier combinación lineal de esos deltas me va a dar como salida la misma combinación lineal de la respuesta a esos deltas. Y eso que está escrito ahí, para poder calcular la salida de un sistema LTI, se conoce como sumatoria de convolución, ¿sí? A diferencia del mundo continuo, donde para la convolución teníamos un operador integral, ahora en el mundo discreto, para hacer la convolución, vamos a tener una sumatoria, ¿sí? Lo que nos va a hacer las cosas generalmente bastante más fáciles, ¿sí? No va a ser siempre así, pero muy frecuentemente una convolución discreta va a ser más sencilla que una convolución continua. De todas maneras, la operación es similar, ¿sí? Solo que el operador ya no es un operador integral, no hay un diferencial de K, ¿sí? Directamente es una sumatoria hecha sobre la variable K. Y ahora sí, vamos a recuperar el último bloque conceptual, el más pastoso que tuvo el lunes pasado, y lo vamos a seguir desenroscando un poco la clase de hoy, y era el tema de las señales periódicas, ¿sí? Las señales periódicas en el dominio discreto, ¿sí? Tenían la particularidad, ¿sí? O la restricción de exigirnos, ¿sí? Un periodo compatible con el soporte, con el dominio que nosotros estábamos brindándole a nuestra señal discreta. Si ese soporte, como es el común de los casos, era el conjunto de los números enteros, ¿sí? Para que una señal pueda ser periódica, el periodo fundamental de esa señal tiene que ser un número entero, ¿sí? La única forma de que una función sea periódica en un dominio, ¿sí? De números enteros es que el periodo sea entero, ¿sí? Si el periodo no es entero, no va a estar definida, ¿sí? Al cabo de un periodo, entonces no va a ser periódica porque no va a estar definida y no vamos a poder demostrar la igualdad entre x de n y x de n más t, ¿sí? Donde t sería este periodo al que estamos haciendo mención. Entonces, como primera restricción teníamos eso, una señal discreta va a ser periódica si el periodo es un número entero, ¿sí? Generalmente pensamos en señales derechas, entonces ese número, más allá de ser entero, es un entero positivo, digamos. Pero bueno, eso ya es una parte muy, muy fina de la definición y no viene al caso ni a la riqueza conceptual de esto que estamos discutiendo, ¿sí? Tiene que ser entero. Y para los casos particulares de las señales trigonométricas, ¿sí? En donde sabemos del mundo continuo, ¿sí? Que por ejemplo, si tenemos una frecuencia que es un número entero, ¿sí? Supónganse 1, frecuencia 1, ¿qué sería? Coseno de t, ¿sí? Coseno de t tiene periodo, ¿sí? 2pi. Entonces, ese periodo de 2pi no es compatible con nuestro soporte, con nuestro dominio. Entonces, de alguna forma, para estas señales trigonométricas, necesitamos, ¿sí? Una frecuencia equivalente que de alguna forma nos permita tener periodos enteros. ¿Qué tipo de frecuencia nos permite tener periodos enteros? Si recordamos que la frecuencia y el periodo se relacionan como 2pi
sobre lo otro, digamos, el periodo es 2pi sobre la frecuencia es 2pi sobre el periodo, necesitamos, si decidimos que nuestra señal tiene que ser periódica, necesitamos para que ese periodo sea entero, que la frecuencia sea algún tipo de múltiplo, como dice ahí, racional de pi. ¿Sí? Si nuestra frecuencia fundamental es algún múltiplo racional de pi, vamos a poder tener en algún momento algún periodo fundamental, ¿sí?, relacionado, como vimos en la clase pasada, a esa fracción, ¿sí?, que es lo que está asociado a esa idea de múltiplo racional. Esa fracción que multiplica pi, en algún momento, ¿sí?, para 2, 3, 4, 5 o n periodos, se va a volver un número entero, no solamente racional, sino un número entero. Y a partir de ese número entero vamos a tener el primer periodo fundamental a partir del cual la señal va a ser periódica. ¿Sí? Entonces, teníamos esa primera restricción para las señales trigonométricas, ¿sí? Ya todos sabemos que hablamos de seno, coseno y exponenciales complejas, ¿sí? Entonces necesitamos que la frecuencia fundamental sea algún tipo de múltiplo racional de pi o de 2pi, como ustedes quieran, ¿sí? Lo importante es que tenga un pi dando vueltas y que pueda simplificarse y que el primer cálculo de t nos dé un número racional y después lo podamos multiplicar por alguna cantidad entera para que ese t, ese periodo fundamental, dé algún número entero, ¿sí? Y la función pueda ser efectivamente periódica en el soporte de números enteros que le estamos brindando al dominio. Y después habíamos hablado también de los armónicos. ¿Sí? ¿Qué eran los armónicos? Eran las señales cuya frecuencia, ¿sí?, era algún múltiplo entero, ¿sí?, de la frecuencia fundamental. ¿Sí? Hay un caso especial que es el de la frecuencia nula, ¿sí?, cuando ese múltiplo es igual a 0, y esa es la señal continua, ¿sí?, dependiendo si sea un seno o un coseno, va a valer 0 o va a valer 1, pero es una señal que es continua, vale lo mismo en todo el dominio. Después teníamos el primer armónico, que es igual a la frecuencia fundamental, y ahí empezábamos a aumentar la frecuencia en números enteros, ¿sí? 2, 3, 4 veces la frecuencia fundamental. Así, hasta llegar al máximo de la frecuencia fundamental, que era el período, el semiperíodo de la función. ¿Sí? El semiperíodo de la función era el valor de k, ¿sí?, que nos daba la mayor frecuencia posible para un armónico de una función periódica. ¿Cuál es esa mayor frecuencia posible? Y es la mayor frecuencia que admite el soporte. ¿Sí? En este caso usamos enteros, ¿sí? La mayor frecuencia era -1 a la n. -1 a la n que implica que para los números pares valía 1 y para los impares valía -1. ¿Sí? Entonces tengo una frecuencia de oscilación máxima en el dominio que estoy utilizando para representar mi señal discreta. A partir de ahí, las señales empezaban a aumentar de nuevo el periodo, por más que uno aumente la frecuencia teórica, lo que pasa es que la señal se invierte y vuelve a crecer el periodo, ¿sí? Ahora de manera espejada, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplito gráfico de esto. Hasta que llegaba a n-1, donde n-1 tenía el mismo periodo que la señal fundamental, ¿sí?, solo que tenía un cambio de fase, ¿sí?, de 180 grados, ¿sí?, un cambio de fase de pi. Está exactamente a contrafase que la señal fundamental, ¿sí?, pero el periodo es exactamente el mismo. Y cuando llego hasta n, obtengo de nuevo el armónico 0, ¿sí?
Cuando yo intento crear el armónico n mayúscula igual al periodo de la función, se me simplifica todo y me termina quedando todo igual a 0, ¿sí? Y vuelvo a comenzar el ciclo, ¿sí? Entonces, como frecuencias distintas, ¿sí? Tengo la señal continua, la señal fundamental y después todas las frecuencias que van aumentando hasta llegar a n sobre 2. ¿Sí? O sea, tengo n sobre 2 más 1, si quieren, para contar el 0, frecuencias distintas. ¿Sí? No tengo más frecuencias que esas. De n sobre 2 a n, las frecuencias son idénticas, solo que están a contrafase. De todas maneras, solamente voy a tener n armónicos para cualquier señal de periodo n. ¿Sí? No, cualquier otra señal va a ser idéntica a una que ya tengo entre 0 y n menos 1, ¿sí? O entre 1 y n, o el conjunto de n que ustedes quieran. Acá tienen un experimento bastante pavote, pero que es ilustrativo. Lo que hago acá, después de importar algunas bibliotecas, es definir una función f. Mi función f admite, ¿sí?, un rango para el dominio n0, ¿sí? Fíjense que después defino t como un rango de menos n0 a n0. Un k, ¿sí? Un k que es el número de armónico, ¿sí? Fíjense que acá estoy definiendo una función seno de k por 2pi sobre n por t. ¿Sí? 2pi sobre n es una manera muy elegante de definir la frecuencia, y k va a definir el número de armónico, ¿sí? K igual a 0 va a ser el armónico 0, k igual a 1 va a ser la señal fundamental, y después 2, 3, 4, los armónicos que a mí se me ocurran. El t es la base que definí acá arriba. Entonces, adentro de mi función, no sé si esto está bien o está mal desde el punto de vista de los paradigmas de programación, yo sé que está mal, por eso lo estoy diciendo, pero esta es mi función y le pongo el plot donde conviene. Entonces acá voy a dibujar, ¿sí?, el t, que es mi dominio, el x, que es la función seno, según el armónico k, que acabo de llamar, y le voy a pedir que me haga una línea con una marca en x en donde está el punto, ¿sí? O sea, le voy a pedir que me dibuje la línea, aunque esa línea yo sé que es ficticia, ¿sí? Porque la función es discontinua, el dominio es discreto, ¿sí? Pero le voy a pedir que me ponga una x donde efectivamente hay un número que pertenece al dominio. Donde hay línea, la función es ficticia. Y fíjense que después mi experimento dice que voy a tomar 15 armónicos, ¿sí? El k va a ir de 0 a 14, ¿sí? Voy a tener 15 funciones, ¿sí? Y estas funciones van a estar definidas en un rango de 7, ¿sí?, a menos 7, ¿sí? O sea, voy a tener 15 numeritos, ¿sí?, para graficar mi función. Pero estoy definiendo el n grande, el periodo, ¿sí?, igual a 7. ¿Está? Entonces, claramente, desde la teoría sabemos que estoy tirando plata, porque si tengo un periodo de 7, solamente voy a tener 6 funciones distintas. K igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Donde 1 y 6 van a tener el periodo fundamental, es decir, 7. Si yo estoy excursionando desde menos 7 a 7, para esa señal fundamental voy a ver 2 periodos completos, ¿sí?, o 4 semiperiodos. Y a partir de ahí voy a tener el armónico 2 y el 3, donde el 3 va a tener la frecuencia máxima, ¿sí?, porque es n sobre 2, 7 dividido 2, 3,5. Entonces voy a tener que los armónicos 3 y 4 van a tener la frecuencia máxima, ¿sí?, que deberían ser oscilaciones, más 1 menos 1, más 1 menos 1.
¿sí? 5, que va a tener la misma frecuencia que el 2, es decir, el doble de la inicial. ¿Sí? Y el 6, que va a ser igual a la señal fundamental, es decir, al armónico 1, pero a contrafase. Y el 7, ¿qué va a pasar? Iba a ser igual que el 0. Y el 8 iba a ser igual que el 1. Y el 9 igual que el 2. ¿Sí? Entonces, yo no debería poder ver más de 7 señales distintas, a pesar de que estoy graficando 15 funciones. ¿Sí? Como vengo haciendo las últimas clases, no lo voy a ejecutar en vivo y en directo, porque esto explota. Así que les cuelgo después los códigos en el campus, como siempre, y lo pueden ejecutar ustedes en sus compus cuando ustedes quieran. Pero les muestro cómo da ese gráfico. Y mostrado así es un lío, ¿no? Pero bueno, como yo sé que estoy hablando de un seno, ¿sí? Fíjense que las dos señales que tienen mayor periodo son esta amarilla que está acá, ¿sí? Y esta roja que está acá. Entonces, de alguna manera puedo identificar claramente que la amarilla y la roja tienen un periodo completo en 7 unidades, ¿sí? O sea, 2 periodos completos en la escala que propuse de -7 a 7. Entonces, evidentemente, esta amarilla es la frecuencia fundamental y esta roja, ¿sí? Es la que está contrafase de la frecuencia fundamental. Es decir, el amarillo es el armónico 1, ¿sí? Y el rojo es el armónico 6. Fíjense que acá la violeta tiene las crucecitas en la línea continua que pasa por 0. Entonces, esta línea continua en 0 corresponde a los armónicos 0, 7 y 14. ¿Sí? 0, 7, 14. Entonces, el armónico 2, ¿qué es? Es una señal que tiene el doble de frecuencia que la amarilla, ¿sí? Es decir que en un semiperíodo de la amarilla, termina acá, ¿sí? En un semiperíodo de la amarilla sube y baja, tiene el doble de la frecuencia, y es esta turquesa que está acá. Este es el armónico 2. Y tiene que haber una que sube y baja una vez y medio, o sea, 3 veces, ¿sí? Tiene el triple de la frecuencia, y es esta azul que tengo acá. Este es el armónico 3. Y tiene que haber una que se porta igual que la 3, pero a contrafase. Y es esta naranja que tengo acá. Este es el armónico 4. ¿Y cuál es la que se porta igual que la turquesa, pero a contrafase? Esta verde que está acá. Este es el armónico 5. ¿Sí? Esto que parece un 5 es un 6 en realidad. El rojo es el armónico 6. Entonces ahí identifiqué las 7 señales distintas que me pueden dar los armónicos de esa función. No hay otra. Están todas superpuestas. La 8, la 9, la 10, la 14 están todas superpuestas acá. ¿Sí? La 8 coincide con esta amarilla, la 9 coincide con la turquesa, y así la 13 coincide con la roja. ¿Sí? No hay más armónicos. Fíjense que la que tiene mayor frecuencia, es decir, los armónicos 3 y 4, ¿cuánto valen? Acá valen 0 al comienzo, ¿sí? Porque pasan por acá. De hecho, no sé si el azul efectivamente tiene una cosa ahí. Y después tengo, ¿sí? Que en -6, ¿sí? En -6 va para arriba, en -5 va para abajo, en -4 va para arriba, ¿sí? Es decir que a cada paso de tiempo, a cada paso del dominio, en el límite del soporte, ¿sí? En el límite del soporte, fíjense que acá no hay cruz, o sea, tengo este cruce, pero este cruce es ficticio, esto no pertenece al dominio. ¿Sí? Este cruce, ¿sí? Estas cruces son las que definen el dominio, y esos armónicos 3 y 4, en cada uno de los pasitos que tengo en el dominio, cambian de signo.
más 1, menos 1, perdón, más 1, menos 1, más 1, menos 1, y así. ¿Está? Entonces, yo sé que le estamos dando mucha rosca a esto de los armónicos, pero es una herramienta que vamos a usar a lo largo de todo el semestre. Entonces, está bueno que lo puedan asimilar, ¿sí? Que puedan asimilar esta idea de que cuando hay una señal que es periódica con un determinado periodo fundamental, uno tiene una determinada cantidad finita de armónicos, ¿sí? Y está estrictamente asociada a ese periodo fundamental. Entonces ahora vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Con estas señales trigonométricas. Claramente ustedes ya deben estar imaginando, ¿sí? Un poco la proyección de esta película, y es que vamos a construir una base, ¿sí? Con señales trigonométricas discretas. Vamos a construir una base y esa base, ¿sí? Esa base efectivamente va a ser ortonormal. Pero va a tener algunas particularidades asociadas a ese carácter discreto, ¿no? Va a ser una base como, por ejemplo, utilizamos las exponenciales complejas continuas, ¿sí? En el dominio de Fourier continuo, ¿sí? Acá tenemos que partir de la idea, ¿sí? De que queremos representar una señal periódica discreta. Y esa señal periódica discreta tiene un periodo fundamental. Entonces, como esa señal discreta tiene un periodo fundamental, voy a usar únicamente, ¿sí? Si esa señal discreta tiene un periodo fundamental n, voy a utilizar únicamente n armónicos de mi exponencial compleja discreta, ¿sí? Para representar esa señal. ¿Y por qué solamente n armónicos? No necesitaré más. Y la respuesta es bastante pavota, pero hay que pensarlo un poco. Si yo tengo una señal que es periódica con periodo n, ¿sí? Esa señal implica una colección finita de n valores distintos, ¿sí? Mi señal son n valores que pueden o no ser iguales, pero en definitiva son n valores que se repiten. Porque la señal es periódica y como tiene periodo n, tengo n valores que se repiten. Entonces, con n escalares y n funciones, me va a alcanzar. Si yo tengo más de n valores o más de n funciones, voy a tener un conjunto que es linealmente dependiente. ¿Sí? Entonces me va a estar sobrando alguna función o me va a estar sobrando algún escalar. Puede darse el caso de que esos valores de la función tengan alguna particularidad y con muchas menos funciones o con muchos menos escalares me alcance, ¿sí? Pero de máxima, en el límite de la complejidad, con n escalares y con n funciones a mí me tiene que alcanzar, porque tengo que representar n valores. Así que no me la puedo complicar más de eso. Entonces, la propuesta es representar esta función periódica x de n que tiene periodo n con n escalares y n exponenciales complejas. Exponenciales complejas de frecuencia fundamental igual o de periodo fundamental igual a la señal original. Entonces, como siempre, ¿dónde está el desafío? Bueno, en encontrar cuáles son estos escalares, ¿sí? El K es el K que voy a ir determinando los armónicos, ¿sí? Fíjense que acá tengo una representación un tanto particular para mi sumatoria. Digo que esta sumatoria se hace sobre K, ¿sí? Pero los valores de K no están definidos de tanto a tanto, ¿sí? Están restringidos a N. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer como se me antoje. Lo que tengo que asegurarme es de utilizar n valores consecutivos distintos para acá. Los que ustedes quieran. De 0 a n menos 1, de 1 a n, de 2 a n más 1, lo que ustedes quieran. Ya vieron que ese conjunto de armónicos es único, es finito, ¿sí? Y ustedes lo pueden armar como ustedes se les antoja, ¿sí?
Lo estándar, ¿qué sería? Ir de 0 a n-1. Eso es lo estándar y es lo que generalmente voy a usar. Pero ustedes pueden hacer de ese conjunto la forma que quieran, ¿sí? Incluso pueden ir para atrás, pueden ir de 0 hasta menos n más 1, ¿sí? Lo que a ustedes se les antoje está bien a la hora de definir, ¿sí?, los términos de esta sumatoria. Lo importante es que sean consecutivos, ¿sí?, y que la cantidad de valores distintos sea igual a n. Entonces, de nuevo, el K va a ir definiendo los armónicos. Voy a tener el K igual a 0 para la componente continua, el K igual a 1 para el armónico que tiene periodo fundamental igual al de la señal, K igual a 2, 3, 4 para los armónicos ya de mayor frecuencia. La pregunta que sigue es ¿cómo voy a calcular esos escalares a sub K? Bueno, también conceptualmente eso es algo que ya tenemos bastante incorporado y es proyectar mi señal sobre el espacio de funciones, sobre la base ortonormal que estamos proponiendo para representar esa señal, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el producto interno de mi señal respecto de la exponencial compleja que contenga el armónico que quiero calcular. Es decir, quiero calcular el primer escalar, es decir, el A sub 0, ¿sí? Voy a hacer E a la menos J por 0 omega 0n, E a la 0 es 1, voy a hacer sumatoria de X de n. ¿Sí? El 1 sobre n está para la normalización, ¿sí? Pero en definitiva es un producto interno entre la señal y el armónico correspondiente al escalar que estoy calculando, ¿sí? Como quiero calcular n escalares distintos, ¿sí?, voy a hacer n veces esta proyección. La voy a escribir, ¿sí?, de manera general y voy a ver si efectivamente eso requiere n evaluaciones. Esto que estamos diciendo de cómo calcular los escalares a partir de la proyección de nuestra señal mediante el producto interno en la base funcional que elegimos para la representación es algo que, como les decía, intuitivamente y de lo que sabemos de señales continuas, lo pensamos, ¿sí? Ahora bien, una verificación más que interesante sería reemplazar este valor de A sub K, ¿sí?, en la expresión de la reconstrucción de X de n, es decir, reemplazar esto acá, y ver si efectivamente lo verifica, ¿sí? Si ustedes reemplazan A sub K por 1 sobre n por la sumatoria restringida de n, de xn de E a la menos jk 2pi sobre n por n, lo que van a obtener es el producto, ¿sí?, de este exponencial, ¿sí?, por exactamente la misma exponencial, solo que con el signo cambiado. De manera que ese producto da 1, ¿sí?, y voy a tener una doble sumatoria sobre n de x de n, ¿sí? Entonces, tranquilamente puedo sacar la equivalencia, ¿sí?, al hacer la sumatoria y normalizarlo con el n, y voy a obtener una tautología tipo xn igual a xn, ¿sí? No voy a tener que renegar demasiado. Entonces, no solamente los A sub K los estoy calculando como uno se lo podría imaginar, que es proyectando la señal sobre cada uno de los armónicos, sino que además no nos altera, ¿sí?, esta igualdad, ¿sí? Es decir, que si uno obtiene los valores adecuados para los A sub K, ¿sí?, tiene una tautología, es decir, va a obtener X de n de manera equivalente de los dos lados. Eso no es exactamente una demostración, ¿sí?, pero nos deja bastante tranquilos de que no estamos rompiendo nada. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de cómo podemos representar señales periódicas a través de esta base de exponenciales complejas discretas, ¿sí? El secreto está, de nuevo, en saber cuál es el periodo fundamental de la señal que queremos representar
y en función de ese periodo fundamental n grande, calcular los n escalares, ¿sí?, que son los que afectan a los n armónicos que van a ayudar a reconstruir esa señal. Para no perder la costumbre, ¿sí?, vamos a arrancar por la función seno de omega 0n. Seno de omega 0n tiene frecuencia fundamental justamente 2pi sobre omega n. ¿Sí? Podemos arrancar directamente a través de un método directo, como hicimos cuando experimentamos un poco con las variantes continuas de estas señales, ¿sí? Si usamos la fórmula de Euler, podemos escribir ese seno de omega 0n como e a la j omega 0n menos e a la menos j omega 0n sobre 2j. Entonces acá nos aparecen dos exponenciales complejas que tienen la misma frecuencia fundamental que la señal original, es decir que acá me aparece en el primer término k igual a 1 y en el segundo término k igual a menos 1. ¿Sí? Es decir, las dos componentes que me aparecen tienen la misma frecuencia fundamental, solo que una está en fase y la otra a contrafase. Entonces, los escalares que tengo en el numerador para k igual a 1 y k igual a menos 1, ¿sí?, son 1 y 1, pero como tengo el 2j en el denominador, el escalar a sub 1 es 1 sobre 2j y el escalar a sub menos 1 es menos 1 sobre 2j. ¿Sí? Esta es una manera directa de escribir el seno como combinación lineal de exponenciales complejas discretas. ¿Sí? Es algo que ustedes a esta altura ya deberían manejar en piloto automático. Pero habíamos propuesto una fórmula para calcular esos A sub k, ¿sí? Entonces deberíamos verificar que esa fórmula efectivamente me da como resultado esos dos escalares, A sub 1 y A sub menos 1, pero que además, esa fórmula me dice que todos los otros escalares, ¿sí?, todos los otros n menos 2 escalares, ¿sí?, el A sub 0, el A sub 2, el A sub menos 2, todos los otros n menos 2 escalares son nulos, ¿sí? Porque esto lo estoy haciendo con un método directo sin utilizar la fórmula. La fórmula me debería verificar que los únicos dos escalares que son no nulos son esos dos que tengo ahí, el A sub 1 y el A sub menos 1, ¿sí? Es decir, para los dos primeros armónicos, los dos de frecuencia fundamental. Calculémoslo entonces, utilicemos la fórmula que habíamos propuesto, vamos a proyectar nuestra señal sobre cada uno de los armónicos para calcular cada uno de los A sub k. Reemplazamos xn por lo que vale la función que estamos queriendo representar, que es seno de omega 0n, y reescribimos seno de omega 0n por su fórmula de Euler, como bien habíamos hecho arriba. E a la j omega 0n menos e a la menos j omega 0n, todo sobre 2j. Hacemos la distributiva, ¿sí?, con e a la menos jk omega 0n, ¿sí?, la exponencial compleja genérica, ¿sí?, que involucra todos los armónicos para los diferentes valores de k, entre 0 y n menos 1. Entonces, si distribuimos esto con esto y esto con esto, lo que obtengo es e a la j omega 0, 1, el 1 viene de acá, ¿sí?, menos k por n, menos e a la j omega 0 por 1 más k por n sobre 2j por n que viene de la normalización. Separemos eso entonces en dos sumatorias como para pensarlo más tranquilo. Entonces, pensemos primero cuánto vale la sub 0, ¿sí? A sub 0 hago e a la j omega 0 por 1 por n sobre 2jn, ¿sí? Hago el k igual a 0. Y acá también hago el k igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda exactamente lo mismo en las dos sumatorias. Y como se están restando, el a sub 0 vale 0. ¿Sí? Para k igual a 0, esto es exactamente igual a esto. No hay ninguna vuelta que darle. Para k
igual a 1, para K igual a 1, tengo que el término de la izquierda, es decir, este que está acá, ¿sí? Me queda e a la j omega 0, el K igual a 1 está acá, a sub 1, me queda e a la j omega 0 por 1 menos 1, es decir, e a la j omega 0 por n. E a la 0 es 1, por lo tanto me va a quedar una sumatoria de n términos de 1. ¿Sí? 1 más 1 más 1 más 1 más 1, n veces, eso es n. Entonces, ese n que resulta la sumatoria se cancela con este n que tengo acá y obtengo el a sub 1 que vale 1 sobre 2j, que es lo que obtuve en la fórmula directa. Y para k igual a menos 1, ¿sí? Me pasa exactamente lo mismo, solo que tengo que tener en cuenta este menos que tengo antes de la sumatoria de la derecha. Hago 1 más 1 más 1 más 1, n veces, eso me queda n, se cancela con este n, y obtengo el a sub menos 1, que es menos 1 sobre 2j. Ahora bien, ¿qué pasa con valores más grandes de k? ¿Sí? Supongan un valor de k igual a 2. ¿Sí? Con k igual a 2, tengo en el término de la izquierda 1 menos 2 menos 1, ¿sí? E a la j omega menos 1n, y en el otro término tengo e a la j omega 0, 3 por n. ¿Cuál es el temita ahí? Tengo una señal que es periódica, ¿sí? Y es periódica en n. Es periódica en n. O sea, en ese rango temporal de n, ¿sí? Esa señal tiene un semiperíodo positivo y un semiperíodo negativo, o más de un semiperíodo positivo y más de un semiperíodo negativo. Pero es simétrica respecto del eje. Porque es un seno, un coseno, una exponencial compleja, que es periódica en ese valor de n. Entonces, cualquier sumatoria de esa función que yo haga, ¿sí? Cualquier sumatoria de esa función que yo haga, excepto que sea constante, como pasó para A1 y A-1, va a ser nula. ¿Sí? Cualquier suma de valores, ¿sí? Fíjense, si yo vuelvo al grafiquito ese colorido y nefasto que teníamos hace un ratito, ya llegamos. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, para la señal amarilla, ¿sí? Que es la del periodo fundamental, por cada valor que tengo del lado de los positivos, tengo un valor igual del lado de los negativos. Entonces la suma de todo esto es igual a la suma de todo esto, pero negativo. Y cuando junte esto con esto me va a dar 0. Es algo muy parecido a lo que pasa cuando yo integro una señal continua, periódica, en su periodo. ¿Sí? Es exactamente igual a lo que ocurre con la integral. ¿Sí? Con la integral consideramos el área bajo la curva. Acá estamos considerando valores puntuales, pero es exactamente lo mismo. Por lo tanto, todas las sumatorias de cualquier armónico, ¿sí? Que no sea el K1 o el K-1, me va a dar nula. ¿Sí? Por lo tanto, a través de la fórmula estoy verificando lo que estimé de manera directa, de que los únicos coeficientes no nulos eran el 1 y el menos 1. ¿Sí? El 0 y todos los otros armónicos son nulos. ¿Sí? Entonces, estamos obteniendo para el seno, ¿sí? Una representación a través de dos coeficientes. Algo que también era esperable, porque en las señales continuas ya lo vimos. ¿Sí? Entonces yo tengo el seno, que es una señal cuyo soporte es muy similar al de las exponenciales complejas, ¿sí? Eso lo sé a través de la fórmula de Euler. Es esperable que el soporte de esa función en esa base sea muy compacto, ¿sí? Tan compacto como dos escalares. ¿Sí? Ahora bien, si tengo, por ejemplo, una combinación lineal, ¿sí? Una combinación lineal de señales, seno y coseno, como
relata el ejemplo 3.11, que es el que tienen ahí, van a empezar a aparecer más coeficientes, ¿sí? Por ejemplo, para el 1, ¿sí? El 1 es una señal continua, ¿sí? El 1 es una señal continua, entonces va a quedar representado, ¿sí? Por el armónico k igual a 0, ¿sí? Cuando tengo una señal de continua, voy a necesitar contar con algún tipo de a sub 0, ¿sí? Como el valor que tiene es 1, directamente a sub 0 va a ser 1, ¿sí? Porque es 1 sobre n por la sumatoria de todos esos 1, ¿sí? Me queda n y después se simplifica y el a sub 0 me queda directamente 1. Para seno de 2pi sobre n por n, ¿sí? Tengo exactamente lo que vimos recién, ¿sí? Tengo en este caso un omega 0 que vale 2pi sobre n, es decir que efectivamente la función es periódica. Entonces para esa señal voy a tener a sub 1 y a sub menos 1 igual a 1 sobre 2j y menos 1 sobre 2j, como vimos recién. Para el caso que sigue, para el caso del coseno, fíjense que es un coseno de la misma frecuencia fundamental que el seno, entonces de nuevo no voy a necesitar armónicos de orden superior para representarlo, ¿sí? Directamente escribiendo la fórmula de Euler voy a ver que los coeficientes, ¿sí?, son el 1 y el menos 1, con la diferencia de que según esa fórmula de Euler no me va a aparecer el j en el denominador, entonces los coeficientes van a ser un medio y un medio, ¿sí? Acuérdense que también en la fórmula de Euler para el coseno aparece como una suma. Y después, como todo esto es lineal, este 3 que tengo acá va a aparecer directamente en los coeficientes, ¿sí? Por lo tanto, los coeficientes van a ser A2 y A-2 igual a 3 medios, ambos. Y después tengo algo que es apenitas tricky, no es tan complicado. Tengo un coseno de el doble de frecuencia, fíjense, 4pi sobre n, respecto del que tenía acá, ¿sí? Es decir que para representarlo voy a necesitar los armónicos que siguen, ¿sí? Es decir, k igual a 2 y a menos 2, ¿sí? Pero este pi sobre 2 me complica un poco. Y un poco solamente, porque es pi sobre 2, ¿sí? Todos sabemos que un cambio de fase en una función coseno, ¿sí?, nos da una función menos seno, cuando ese cambio de fase es igual a pi sobre 2, ¿sí? Y si a una función seno le aplicamos un cambio de fase de pi sobre 2, me va a dar una función coseno. Entonces, directamente transformo ese coseno de 4pi sobre n más pi sobre 2 en menos seno de 4pi sobre n, ¿sí? Y entonces, como la frecuencia fundamental de esta señal es el doble, voy a tener coeficientes a sub 2 y a sub menos 2, ¿sí? Cuando escriba la fórmula de Euler, van a aparecer estos dos coeficientes, menos 1 sobre 2j, porque estoy hablando de un seno, y 1 sobre 2j, ¿sí? Aparecen con el signo cambiado porque tengo este menos acá. Pero en definitiva, esta señal del ejemplo 3.11, ¿sí?, que es periódica, ¿sí?, con periodo n grande, ¿sí? Fíjense que este coseno es periódica con periodo n grande sobre 2, pero como esto es periódico n y esto es periódico n, el de toda la función es n grande, ¿sí? Entonces, como esta frecuencia es el doble, como les decía, aparecen a sub 2 y a sub 2. Y ahí tengo mi colección de coeficientes para representar esa señal. A sub 0 igual a 0, a sub 1, sumo la parte real de este y la imaginaria de este, entonces me queda 3 medios más 1 sobre 2j. A sub menos 1, 3 medios menos 1 sobre 2j. A sub 2, menos 1 sobre 2j. Y a sub menos 2, 1 sobre 2j. Ahí tengo esos 1, 2, 5 coeficientes para representar esta señal del ejemplo 3.11. El ejemplo
creo que el que sigue, sí, el que sigue es el 312, ¿sí? Sí, es una señal más interesante. Es una señal que es periódica, ¿sí? Es periódica con periodo n grande, como venimos asimilando de manera genérica hasta ahora, ¿sí? Pero es una señal cuadrada, ¿sí? O una señal rectangular, como ustedes quieran llamarla. Es decir que tiene un valor constante igual a 1, ¿sí? En un determinado periodo alrededor del origen, ¿sí? De menos n1 a n1 alrededor de 0, vale 1, ¿sí? Y entre n1 y n grande menos n1, ¿sí? Vale 0, ¿sí? Después a cualquier múltiplo entero de n ocurre lo mismo, ¿sí? A derecha e izquierda de ese múltiplo entero de n, con ancho 2n1, tengo esos pulsos de magnitud 1. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos la fórmula para obtener una representación de esa señal cuadrada, ¿sí? Como una combinación lineal de exponenciales complejas discretas. ¿Cómo Profe, les decía? Sí. no, yo quería preguntarle que de última, después de este ejemplo, si puede volver a explicar la forma directa. O sea, esta forma la entiendo con sumatorias, pero la forma directa no me quedó claro. La directa es escribir la fórmula de Euler. Ajá, No, pero, o sea, como y que, ¿de dónde sale? compararlo. Está bien, tenés razón. Es escribir la fórmula de Euler y compararlo, ¿sí? Con la manera en la que queremos escribir la función. ¿Cuál es esa manera? Ya cuando la presentación me deje, llego. Nosotros queremos, ¿sí? Escribir nuestra x de n. Ya llego, ¿no? Nosotros queremos escribir nuestra x de n como una combinación lineal de los a sub k por e a la j k omega 0n. ¿Sí? Sí. Necesitamos n términos, ¿sí? Con n a sub k distintos para los n armónicos. En el caso del seno, si uno escribe la fórmula de Euler, quedan nada más que dos términos para esta combinación lineal. Y esos dos términos aparece que el exponente de esa exponencial compleja que me queda, ¿sí? Se corresponde con valores de k igual a 1 y a menos 1. Entonces lo que acompaña a eso termina siendo el a sub k. Si vemos el seno y la forma en que escribimos el seno a través de la fórmula de Euler, ¿sí? E a la j omega 0n menos e a la menos j omega 0n, ¿sí? Sobre 2j, e a la j omega 0n es el que se corresponde al armónico k igual a 1. Sería j por k por omega 0n con k valiendo 1. Y a su vez a esto lo multiplico un escalar que es 1 sobre 2j. Ese es el a sub k. Y este otro Ok. término, ¿sí? Tiene menos j omega 0n. Es decir, que es jk omega 0n con k igual a menos 1. Y el escalar es este menos 1 que está multiplicando acá, este signo menos, por 1 sobre 2j. Entonces el a sub k es menos 1 sobre 2j. ¿Sí? Entonces, cuando aplicás la fórmula de Euler, yo ya tengo escrita mi x de n como una combinación lineal de exponenciales complejas. Entonces no necesito sacar ninguna cuenta, porque Euler ya me la dio escrita como una combinación lineal de exponenciales complejas. Lo que necesito saber es cuáles son esas exponenciales complejas en términos de los armónicos, es decir, cuánto vale k, ¿sí? Y cuánto vale cada uno de los a sub k para esos k. ¿Sí? Yo Sí, sí, escribo sí, la se fórmula de entiende. Euler, veo que tengo nada más que dos funciones, ¿sí? Y esas funciones se corresponden con k igual a 1 y k igual a menos 1. ¿Está? Sí, joya, Bien. muchas gracias. Por favor.
Volvamos entonces a nuestra señal cuadrada. Mientras me tomo un mate o dos, no sé cuánto va a durar esto. Bien, llegamos. Escribo entonces la definición de cómo calcular los A sub k. De nuevo, normalizamos con 1 sobre n la proyección de nuestra señal sobre cada uno de los armónicos. Y tenemos una sumatoria restringida al periodo de la señal. ¿Sí? El tema es que yo puedo restringir aún más esa sumatoria porque sé que mi señal cuadrada, ¿sí?, es diferente de 0 solo en este rango, solo en el rango de -1 a n1. ¿Sí? Esta es la manera más fácil de hacerlo. Podríamos decir, bueno, es distinta de 0 a n1 y de n menos n1 hasta n. ¿Sí? Sería otra forma de escribir la sumatoria como veníamos haciéndolo, ¿sí?, desde 0 hasta n menos 1 o de 1 a n. Pero una forma muy sencilla es, ¿sí?, decir, bueno, tomo el centro, ¿sí?, entonces voy a tomar de menos n sobre 2 a n sobre 2 como el periodo para hacer la sumatoria. Ah, qué fiero que escribí esto. Menos n sobre 2 a n sobre 2. ¿Sí? Entonces, sigo sin escribir una buena n acá. Pero quedó claro. De menos n sobre 2 a n sobre 2 estoy tomando un periodo completo, y dentro de ese periodo completo la función es no nula de menos n1 a n1. Y ahí voy a restringir mi sumatoria. ¿Sí? Voy a hacer la sumatoria desde menos n1 a n1 de la función que vale 1. ¿Sí? Entonces me queda directamente la sumatoria de menos n1 a n1 de a la jk omega 0n. ¿Sí? De nuevo, si calculo el armónico 0, me va a quedar e a la 0 igual a 1, entonces voy a tener una sumatoria donde tengo 2n1 más 1, ¿sí?, porque tengo desde menos n1 a n1, ya tengo n1 valores negativos, n1 valores positivos, más el 0, me queda 2n1 más 1 sobre n. ¿Sí? Ese sería el A sub 0. ¿Sí? Esa es mi componente continuo. Y para los otros valores distintos de 0, voy a tener, ¿sí?, la sumatoria, ¿sí?, de n igual a menos 1 hasta n1 de a la jk omega 0n. Difícil esta sumatoria, pero puedo hacer alguna triquiñuela, por ejemplo, cambiarle la variable. Si digo que hago que n valga m menos n1, ¿sí?, fíjense, estoy haciendo este reemplazo, n por m menos n1, ¿sí? Si n vale m menos n1, cuando n vale 0, m, ¿sí?, perdón, cuando n vale menos 1, ¿sí?, m vale 0. Entonces tengo esta sumatoria de 0, ¿sí?, cuando n vale n1, ¿sí?, como n es igual a m más 1, cuando n vale n1, m vale 2n1, porque paso este 1 sumando al otro lado. Entonces tengo una sumatoria de m igual a 0 hasta 2n1 de e a la jk omega 0 por m menos n1. Resulta que la sumatoria está en m, entonces e a la menos jk omega 0 n1,
¿sí? La puedo sacar afuera de la sumatoria. No tiene M, la saco afuera de la sumatoria. Fíjense que acá salió con signo positivo porque este menos, ¿sí? Se multiplica con este menos y me queda positiva afuera. El n sigue dividiendo acá. Entonces, ¿qué me queda? Una sumatoria de m igual a 0 hasta 2n1 d a la jk omega 0, ¿sí? A la m, si ustedes quieren, ¿sí? El m está multiplicando, pero lo puedo poner como un exponente, ¿sí? Entonces, termina siendo, en definitiva, una serie geométrica de raíz e a la jk omega 0, ¿sí? Esa serie va a ser convergente en tanto en cuanto e a la menos el módulo de e a la jk omega 0 sea menor que 1. Entonces, cuando aplico la fórmula que ya conocemos, me va a quedar 1 menos... demasiado rápido. Me va a quedar 1 menos e a la jk omega 0 a la 2n1, ¿sí? Dividido 1 menos e a la jk omega 0, ¿sí? Es decir, la fórmula de la progresión geométrica que ya habíamos visto, creo que la clase pasada. Haciendo algunos arreglos, entre eso que da como resultado la sumatoria de la serie y este e a la jk omega 0 n1 que tengo acá afuera, llego a una expresión compatible con la fórmula de Euler, ¿sí? De un seno. Se me debe haber perdido la filmina, debe haber quedado comentada. Es una deducción que no es tan trivial, pero de última en el libro está. Pueden ver el ejemplo del libro. Y en definitiva, lo que voy a obtener es una versión discreta de algo parecido a la función sinc. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, en el dominio continuo, cuando uno tenía una onda cuadrada, ¿sí? O un pulso rectangular periódico, la contraparte en frecuencia, ¿sí? La expresión en frecuencia de esa señal era la función sinc, ¿sí? Acá tengo una especie de contraparte discreta de la función sinc, ¿sí? Seno de 2pi por k de n más n1 más 1 medio, todo eso sobre n, dividido seno de pi por k sobre n, ¿sí? Decíamos que eso no incluye al primer armónico, al k igual a 0, ¿sí? Y como bien dice acá, estos valores de a sub k son para valores que van desde 1 hasta n menos 1. Fíjense acá que si uno intenta reemplazar k por n mayúscula, ¿sí? Si uno reemplaza k por n mayúscula, ¿sí? Ese n mayúscula se cancela con este n y tengo la distributiva seno de 2pi por n1 más pi, ¿sí? Un seno de 2pi n1, donde n1 es un valor entero, ¿sí? Más pi, ¿sí? Va a valer de nuevo 0, ¿sí? Igual voy a tener seno de pi abajo, así que va a quedar alguna especie de 0 sobre 0, haciendo la derivada arriba y abajo, ¿sí? Me va a quedar coseno y coseno, voy a tener 1 abajo y 2n1 más 1 acá arriba, ¿sí? Entonces cuando reemplace k por n voy a obtener de nuevo el mismo valor que tenía para el armónico 0, ¿sí? Es medio tedioso algebraicamente, no sé por qué se traspapeló la filmina que tenía esa deducción, pero quiero que entiendan de nuevo la idea de que si uno
va más allá de la cantidad de armónicos predeterminada, empieza a repetir información. Es decir, si acá al valor de K le asigno el valor de N, vuelvo a obtener el valor que tenía para K igual a 0. ¿Sí? Y así eso se va a seguir repitiendo indefinidamente. ¿Sí? Lo importante es que tengamos la definición para los K armónicos que necesitamos a la hora de representar esa función periódica con periodo N. Entonces, en estos tres ejemplos vemos un poco la aplicabilidad y la potencia que tienen las exponenciales complejas discretas para representar señales periódicas. ¿Sí? El tema es ahora, como siempre, qué pasa con las señales que no son periódicas. En este caso, señales discretas que no son periódicas. Entonces ahora vamos a tratar de desandar, ¿sí?, un camino parecido al que transitamos con la transformada continua para encontrar una expresión a la transformada en tiempo discreto. ¿Sí? Hago énfasis en esto de transformada en tiempo discreto porque también, vamos a ver más adelante, existe la transformada discreta. ¿Sí? Es una transformada, la transformada discreta es discreta en tiempo y en frecuencia. Y la transformada en tiempo discreto es discreta en tiempo y continua en frecuencia. Entonces, como les decía, vamos a elucubrar algo parecido a lo que hicimos con funciones continuas. Y lo vamos a hacer a partir de una señal x de n, ¿sí?, que no es periódica, pero ¿sí?, tiene duración finita. ¿Sí? Esta es la trampita con la que también arrancamos nuestra deducción en el mundo continuo. ¿Sí? Vamos a arrancar con esta señal que no es periódica, pero tiene duración finita. ¿Sí? Arrancamos haciendo un poco de trampa. Esa señal es no nula entre menos n1 y n2. Y podemos tener una extensión periódica de esa función x de n, ¿sí?, donde le vamos a asignar por ahora un periodo n grande, ¿sí?, que claramente es mayor a n1 y a n2. ¿Sí? Entonces, a esa señal, que es la extensión periódica de x de n, la vamos a llamar x monio de n. Ese x monio de n ya sabemos cómo la podemos representar, ¿sí?, como una combinación lineal de exponenciales complejas, ¿sí?, donde esas exponenciales complejas son la colección de las armónicas de la exponencial compleja de periodo igual al de la x monio, ¿sí?, y a partir de ahí todos los armónicos de mayor frecuencia. Entonces, esos escalares a sub k que nos permiten representar la x monio, la calculamos según la fórmula que ya conocemos, ¿sí?, 1 sobre n para la normalización y el producto interno de la señal proyectada sobre cada uno de los armónicos. Pero muy bien, tenemos cómo representar x monio de n. El tema es que a esa función, ¿sí?, a esa función que estamos usando para representar x de k, como la sumatoria está restringida al periodo y la señal original x de n por fuera de ese periodo es nula, ¿sí?, tranquilamente podemos hacer este reemplazo entre x monio de n y x de n. ¿Sí? Y ahora viene la triquiñuela. ¿Cuál es la triquiñuela? Definir una función x grande de j omega como el producto interno entre nuestra señal x de n y esa base e a la menos j omega n. ¿Qué es esa base e a la menos j omega n? Vamos a tratar de ser cuidadosos y explicarlo con paciencia. E a la j omega n, desde el punto de vista temporal, es una exponencial compleja, discreta, con una frecuencia igual a omega.
Ese omega puede valer cualquier cosa. Cuando ese omega vale algún múltiplo racional de pi, esa señal e a la j omega n es periódica en el dominio de n. ¿Sí? Cuando esa omega es algún múltiplo racional de pi, e a la menos j omega n es periódica en el tiempo, en n. ¿Sí? Pero en el dominio de la frecuencia, e a la menos j omega n, ¿sí? En el dominio de la frecuencia, cuando omega opera como variable, omega es una variable continua. Fíjense que x de j omega está definida con paréntesis. ¿Sí? Omega es una variable continua. Entonces, e a la menos j omega por n, donde n es un entero, ¿sí? Es como tener una función senoidal o cosenoidal con una frecuencia entera. ¿Sí? Es como tener coseno de t. Acá lo que tenemos es coseno de n por omega. Y n es un entero. Entonces, cuando n vale 1, tenemos coseno de omega. Coseno de omega tiene periodo 2pi. Coseno de 2 omega, ¿sí? Tiene periodo fundamental pi, pero también es periódica en 2pi. Coseno de cualquier entero, es decir, cualquier n por omega, es periódica con periodo 2pi. Puede tener un periodo fundamental más chico a medida que el n crece. Pero todas, ¿se entendió que todas? La c a la menos j omega n son periódicas con periodos 2pi. Porque el n siempre es un valor entero. Cuando n vale 1 es periodo fundamental 2pi. Cuando n vale 2, el periodo fundamental es pi, pero también es periódica con 2pi. ¿Sí? Entonces, esta creación maligna, e a la menos j omega n, es una función muy particular. Es una base muy particular, que es continua en el dominio de las frecuencias, pero a su vez es periódica con periodo 2pi en el dominio de las frecuencias. Todas las c a la j omega n son periódicas con periodo 2pi en la frecuencia. Y en el dominio temporal, son exponenciales complejas, ¿sí? Discretas, que van a ser periódicas solamente para aquellos valores de omega que sean múltiplos racionales de 2pi. ¿Sí? E a la menos j omega n es un espacio continuo en frecuencia y discreto en el tiempo. ¿Está? Entonces, ese es el espacio en donde voy a proyectar mi señal x de n para obtener, ¿sí?, una señal proyectada sobre ese espacio x de j omega. Entonces, es esa creación maligna del espacio e a la menos j omega n, continua en frecuencia y discreta en el tiempo, ¿sí?, me va a generar las herramientas que me permitan llevar al límite la expresión, ¿sí?, de la reconstrucción de x de n. ¿Sí? Los a sub k ya los sé calcular, pero estos a sub k los sé calcular para reconstruir x monio de n. Yo la que quiero reconstruir es x de n. Entonces, escribo mi x monio de n, pero ahora reemplazo los a sub k, ¿sí?, por 1 sobre n, ¿sí?, por x a la e a la jk omega 0, es decir, x de j k omega 0. ¿Sí? Reemplazo estos a sub k usando la definición que tenía acá. ¿Por qué? Y porque es fácil de ver que esto es muy parecido. Lo único que tengo que cambiar es que mi valor de omega ahora está, ¿sí?, igualado a este valor k omega 0. Entonces x de j va a ser x de j omega, k omega 0. Entonces escribo ese valor utilizando la función que creé recién,
reemplazo el A sub k en esta expresión que tengo para reconstruir mi x de n como una combinación lineal de exponenciales complejas. El tema es que esa expresión es para x monio. Si yo quiero obtener la expresión de x de n, que es la que ando buscando, tengo que llevar justamente esta expresión al límite donde el periodo n tiende a infinito. ¿Qué es lo que pasa cuando el periodo n tiende a infinito? Bueno, en principio la sumatoria se vuelve infinita, pero puedo hacer también otro cambio. Si yo agarro este 1 sobre n que tengo acá y lo reemplazo por omega 0 sobre 2pi, ¿sí? Puedo sacar este 1 sobre 2pi afuera y me queda este omega 0 acá. ¿Qué es ese omega 0? De nuevo, 2pi sobre n. Si el n tiende a infinito, omega 0 va a tender a 0. ¿Sí? Omega 0 va a tender a 0. Entonces eso se va a transformar en alguna especie de diferencial de omega. ¿Qué pasa con k omega 0? Bueno, si el periodo n tiende a infinito, la cantidad de armónicos k también va a tender a infinito. Entonces, k tiende a infinito, omega 0 tiende a 0. Esa peli ya la vimos, ¿sí? Uno tiende a infinito, el otro tiende a 0. El producto tiende a ser una variable. Y efectivamente, esa variable k omega 0 va a pasar a ser la variable omega, ¿sí? Esa sumatoria de k restringida a n va a pasar a ser una sumatoria con infinitos términos, ¿sí? Entonces se va a transformar en una integral. ¿En qué me va a quedar entonces el límite cuando el periodo tiende a infinito de la x monio? En la x de n, ¿sí? Entonces esa sumatoria va a pasar a ser una integral. X de e a la j k omega 0 va a ser x de e a la j omega, ¿sí? O en resumen, va a ser x de j omega. Y a la jk omega 0n, ¿sí? Como dijimos, k omega 0 va a pasar a ser una variable omega, ¿sí? Y en definitiva, esto que tengo acá es la manera que tengo de escribir una señal no periódica como una combinación lineal de exponenciales complejas. ¿Qué tipo de exponenciales complejas? Exponenciales complejas que son continuas en frecuencia, ¿sí? E a la j omega n. ¿Sí? Y los escalares que modulan esa combinación lineal, ¿sí? Son estos x de j omega, donde esos x de j omega se calculan, como ya dijimos, y lo que no dijimos es que ese cálculo es lo que se conoce como transformada de Fourier en tiempo discreto, es decir, la proyección de la señal en ese espacio de señales exponenciales complejas que son continuas en frecuencia y discretas en el tiempo. Y por supuesto que esto que está acá, que es la forma de escribir nuestra señal original como combinación lineal de exponenciales complejas, no es otra cosa que la transformada inversa de Fourier en tiempo discreto, ¿sí? Es decir que esta fórmula nos permite llevar nuestra señal temporal al dominio de Fourier a través de esta sumatoria. Como es una señal discreta, tenemos un producto interno definido, ¿sí? Como una sumatoria. El producto interno se define como una sumatoria porque a la j omega n en el tiempo es discreta. Entonces no tenemos problemas en hacer ese producto interno entre dos señales discretas a través de una sumatoria. Pero el resultado va a ser una función continua, porque el omega vive en un dominio continuo. Entonces, a la hora de reconstruir nuestra señal, tenemos que hacer el producto interno sobre el conjugado de la base, pero acá el conjugado de la base, como está en el dominio de omega, opera como una función continua, al igual que x de j omega, ¿sí? Como las dos operan como funciones continuas, el producto interno, ¿sí? Se da a través de una integral. Pero una integral, ¿sí? Restringida, ¿sí? A un periodo de 2pi. ¿Por qué un periodo de 2pi? Porque nuestra base e a la j omega n
es periódica con periodo 2pi. ¿Sí? Ya dije que todas las C a la J omega n con n entero son periódicas en periodo 2pi. Entonces, esta integral va a tener sentido cuando la restringimos a un periodo de la base. ¿Sí? Bien, ya estamos en hora. Voy a retomar todo esto la clase que viene, ¿sí? En realidad dentro de 15 días. Repito, el lunes que viene, como estaba según el cronograma, no vamos a tener clase, vamos a respetar el cronograma, así no nos desfasamos tanto con Luis. Yo les prometo que me voy a tomar el tiempo de la clase para corregir los parciales. Así que, ¿alguna tiene una consulta? Yo quería preguntar algo también, otra cosa. Sí. Hay algo que, o sea, que en la definición de Fourier, ¿no? La sumatoria tendría como, así decirlo, variable n, o sea, n va de menos infinito a infinito. Uh-huh. Pero quiero decir, usted dijo que tanto x